Después de leer un pasaje como el que acabamos de leer, uno puede sentirse abrumado ante tantos símbolos aparentemente imposibles de entender. Y esto hace que las personas se desanimen y que lleguen a la conclusión errónea de que este libro es un libro que Dios incluyó en el canon, pero exclusivamente para aquellos que son capaces de entenderlo. En otras palabras, al sentirnos tan abrumados por el simbolismo del libro, podemos concluir, como dije erróneamente, que este libro fue dado a los teólogos, a los eruditos, que fue dado a la élite académica teológica. Pero como hemos dicho una y otra vez, y lo diré una vez más, este libro es y fue dado para la iglesia. Es un libro que el Señor incluyó en la Escritura para toda la iglesia, para los niños que están aquí, para los jóvenes y para los adultos mayores, para los que terminaron la primaria y para los que tienen un doctorado, para las amas de casa y para las profesionistas. Este libro es para todos y cada uno de los cristianos. Un libro que el Señor dio a la iglesia para animar a la iglesia, para dar aliento a la iglesia, para que la iglesia recobre fuerza en medio del sufrimiento y continúe perseverante y fiel hasta el final. Así que quiero animarle entonces a que usted pueda adentrarse conmigo esta mañana en el libro de Apocalipsis y vamos entonces a escuchar cuál es el mensaje que Dios tiene para su iglesia el día de hoy. Estamos en el capítulo 17, versículos del 7 hasta el 14. Vamos a orar. Bendito seas, Señor, por darnos tu palabra. Bendito seas por permitirnos escuchar su lectura, pero también, Señor, por permitirnos escuchar una exposición de estas palabras que por obra del Espíritu Santo, tu siervo, el apóstol Juan, escribió en la isla de Patmos sin error alguno. Y también por obra de tu Espíritu Santo, estas palabras fueron preservadas fielmente y han llegado a nosotros. Y sabemos que estas palabras salieron de tu boca y por lo tanto son palabras fieles y verdaderas. Te rogamos entonces, Señor, que por obra de tu Espíritu Santo, quien predica el día de hoy, pueda hacerlo en una manera que honre y glorifique tu nombre. Te pedimos que tú bendigas a tu pueblo a través del predicador o aún más allá del predicador o a pesar del predicador. Señor, permite que tu pueblo escuche tu palabra. Tú sabes, Señor, que cada uno de nosotros enfrenta diferentes situaciones, pero como cristianos últimamente todos enfrentaremos la común circunstancia de ser perseguidos por causa de tu nombre. Te rogamos que este pasaje nos llene de aliento, de ánimo, de esperanza, de confianza, no solamente para los desafíos de la vida diaria, sino, Señor, para cuando en tu soberanía tú permitas que tu pueblo, y nosotros incluidos, enfrentemos persecución y aún martirio por causa del Evangelio. Te rogamos esto para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Cuando nos casamos hace ya casi 31 años, la ceremonia fue en la mañana, tuvimos una pequeña recepción aquí en la iglesia y después salimos para nuestra luna de miel. Sin embargo, hicimos algo inusual para una luna de miel, diría yo. Fuimos al cine y fuimos a ver La Bella y la Bestia. Cuán apropiado. Desde entonces La Bella y la Bestia se convirtió en una de mis películas favoritas. Y usted sabe, esa historia tan hermosa del verdadero amor, del poder y el triunfo del verdadero amor. La historia de esta señorita aparentemente insignificante y ese príncipe orgulloso y engreído que precisamente por su carácter fue objeto de una maldición. Y conoce la historia, no tengo que contársela. En la historia de La Bella y la Bestia, ambos se rescatan el uno al otro por amor. La Bella, por supuesto, rescata al príncipe al amarle así aún como era, en forma de bestia, viendo más allá de su bestial carácter y apariencia. Y bueno, él también se sacrifica por ella, una hermosa historia de amor. Sin embargo, hay otra historia acerca de La Bella y la Bestia, otra historia de una bella y una bestia. Y esa historia la encontramos aquí mismo en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Por favor, tenga frente a usted este pasaje, versículos 7 al 14. Veremos entonces este día esta relación entre la bella y la bestia. Y veremos entonces cómo ambos trabajan para tratar de destruir al pueblo de Dios. La semana pasada comenzamos a describir a la bella. Bueno, Apocalipsis 7 nos habla de esta tercera, 17, perdón, nos habla de esta tercera visión que recibe el apóstol Juan. Y en esta tercera visión se le muestra una mujer. Por supuesto, estas son visiones simbólicas. Claro, como ya hemos dicho, Juan escribió lo que vio. Así entonces a él se le muestra una mujer de hermoso y también seductor semblante, de apariencia por demás cautivante, una mujer adornada, según nos dice el versículo 4, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, vestida de púrpura y escarlata, por demás cautivadora. Y en la semana pasada hablábamos de que este es un símbolo para el mundo. Y aquí nos referimos no a algún imperio en particular, como dijimos en esa ocasión, sino que la mujer representa al mundo en un sentido ético, es decir, representa este sistema de creencias, de costumbres, de filosofías, de ideas, de conductas, de patrones, etcétera, etcétera. Este sistema caído que está en oposición a Dios y en rebelión en contra de Dios. Decíamos entonces la semana pasada que esta mujer cautiva, que esta mujer atrae, que esta mujer seduce, y por supuesto explicábamos que esto es precisamente lo que el mundo hace. Lo que el mundo hace es precisamente seducir no solamente a los incrédulos, sino también a los cristianos, ofreciendo ¿qué? Placer, ofreciendo dinero, ofreciendo entretenimiento, ofreciendo fama y riqueza, y ofreciendo tantas cosas. Perdón, voy a pausar un momento. Tenemos lugar aquí adelante, si algunos pudieran correrse, por favor. Luis, adelante, tenemos lugar. No sé si los diáconos no les indicaron, pero aquí hay lugar aquí adelante. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias.
Entonces, el mundo ofrece toda clase de cosas que en verdad son atractivas a nuestros ojos, que son deseables, que son cosas que codiciamos, que deseamos, y el mundo nos cautiva y nos seduce. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver no tanto a esta mujer, sino a la bestia, en esta relación entre la bella y la bestia. Note usted cómo dice el pasaje. Nos dice el versículo 3: me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres, de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, esta bestia la hemos encontrado antes. La primera vez que Juan nos dijo acerca de esta bestia fue en el capítulo 13. Y en ese entonces dijimos que la bestia representa al poder político, inclusive militar, a todo gobierno terrenal que se opone y también que se rebela y que también trata de perseguir al pueblo de Dios y de destruirle. En el capítulo 13 fuimos introducidos a esta bestia y ahora se describe en un poco más de detalle. Note usted entonces que la mujer está sentada sobre la bestia. Y esto nos habla de que hay una alianza entre la mujer y la bestia, entre la bella y la bestia. Y ambas, la bella y la bestia, tienen un propósito. El propósito es servir como agentes de Satanás para perseguir y destruir al pueblo de Dios. Ya habíamos comentado, y permítame decirle una vez más, que Satanás usa 2 armas principales en su cruzada en contra de la iglesia, en su guerra en contra de la iglesia. Por un lado, Satanás usa el poder político perseguidor, pero también, por otro lado, usa la seducción del mundo. Sus 2 armas principales entonces son, en orden inverso, seducción y sufrimiento, placer y persecución. Recordará usted que el Señor Jesús, en esta parábola que conocemos como la parábola del sembrador, Él nos dice que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en diferentes terrenos. Nos dice que parte de la semilla entonces cayó ahí entre las piedras, salió una plantita inmediatamente. Sin embargo, cuando el sol quemante, el sol incandescente estaba ahí en su apogeo, la plantita se secó, se marchitó. Y Jesús nos dice, cuando explica la parábola, que esto es lo que sucede a aquellos que inicialmente hacen una profesión de fe, o sea, dicen creer en Cristo, empiezan a venir a la iglesia, se involucran en la iglesia y están emocionadísimos de iniciar la vida cristiana hasta que empiezan los problemas, hasta que empieza el sufrimiento, hasta que empiezan a tener la oposición del cónyuge o de los padres, o en el trabajo son objeto de burla de los demás, o empiezan a experimentar una y otro sufrimiento. Déjeme decir entre paréntesis, y esto es algo que usted y yo tenemos que saber y tomar en cuenta y entender. Mire, usted puede darlo por un hecho, que cuando usted hace una profesión de fe en Cristo, es decir, cuando declara, no quiero que malentienda lo que estoy diciendo, porque en el lenguaje, en el argot presbiteriano, hacer una profesión de fe significa volverse miembro. ¿Qué quiero decir con hacer profesión de fe? Con declarar que uno es cristiano, confesar que uno es cristiano. Usted puede dar por sentado que cuando usted declara seguir a Cristo, los problemas van a venir a su vida. Delo por un hecho. Delo por un hecho. Y entonces, ¿qué pasa? Dice Jesús, la planta se marchita. Por otro lado, parte de la semilla cayó, dice, entre los espinos, y los espinos crecieron y ahogaron la semilla. Y Jesús dice, estos también son los que inicialmente profesan fe en Cristo, pero los afanes de esta vida y los placeres de esta vida terminan por ahogar la palabra. O sea, inicialmente dicen, sí, creo en Cristo, voy a seguir a Cristo, voy a dar mi vida a Cristo, pero eso fue el martes. Cuando llega el viernes,
pues hay que salir con los amigos, y el domingo pues es que tengo tarea en la escuela, o no puedo por esto, aquello y lo otro, ¿no? Entonces, ahí están esas dos principales herramientas de Satanás. Por un lado tenemos aquí sufrimiento y por otro lado tenemos aquí placer y lo que este mundo ofrece. Son las dos armas que Satanás usa. Y estas dos armas, pues vamos a decirlo así, se encarnan en la mujer Babilonia y en la bestia. Aquí entonces podemos ver a la mujer sentada sobre la bestia. Hay una alianza, la cual, debo decir también, no lo veremos hoy, sino más adelante, una alianza la cual es temporal, porque a diferencia de la historia de la Bella y la Bestia, por lo menos en la versión de Disney, el final es feliz. Bella salva a la bestia, bestia salva a Bella, y vivieron felices para siempre. Pero en esta historia, en esta otra historia sobre la Bella y la bestia termina destruyendo a la Bella, y eso lo veremos más adelante. Pero hay esta alianza, esta simbiosis entre Bella y Bestia, entre la Bella y la Bestia. Entonces algunos dirán, bueno, ¿quiénes son la Bella y la Bestia? Ya dijimos, la Bella es el mundo, la Bestia es el poder político perseguidor, pero esta alianza, ¿qué significa? ¿Cómo se puede ver? ¿Cuál es la interpretación correcta? Bueno, aquí es muy importante que nosotros podamos traer a la memoria, y si usted aquí no ha estado, podemos tal vez platicar sobre esto en algún momento, pero es muy importante que nosotros podamos interpretar este pasaje de acuerdo a los patrones que ya hemos visto a lo largo de esta exposición del libro de Apocalipsis. En otras palabras, las mismas reglas se aplican para este pasaje. Ya decíamos que esto no es algo enteramente nuevo, sino una ampliación, una amplificación o la versión extendida de la sexta y la séptima copas. Otra vez, el principio de recapitulación. O sea, Juan no nos está hablando aquí de algo completamente nuevo, nos está hablando de algo que ya ha mencionado antes, pero añadiendo más detalles y visto desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Así entonces también haríamos muy bien en tener en mente que no solamente el libro de Apocalipsis no es un libro cronológico, secuencial, como hemos dicho, sino más bien recapitulatorio, pero también que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Porque de otro modo vamos a caer en interpretaciones, algunas de ellas bien intencionadas y otras, por ser respetuoso, de los más tontas y más absurdas que existen. Sin embargo, tristemente, esas interpretaciones absurdas y tontas son muy populares en el mundo evangélico. Son las interpretaciones que venden libros. Son las interpretaciones que, por supuesto, hacen que las conferencias de profecía se llenen. Porque a todos nos gusta lo sensacional, a todos nos gusta lo espectacular, a todos nos gusta que decodifiquen misterios encriptados. Todos tenemos un Sherlock Holmes dentro de nosotros. Nos encanta eso de descifrar enigmas y demás. Pero bueno, déjeme decirle que tenemos que ser responsables en la interpretación de este libro, siguiendo las mismas reglas que el libro nos da. Ahora, le podría dar muchos ejemplos, pero solamente déjeme mencionar un ejemplo de una de estas interpretaciones. La mujer sentada sobre la bestia. Le voy a dar dos, de hecho. La mujer sentada sobre la bestia. Estaba yo, era un niño, cuando a la iglesia vino un experto en profecía y nos reunimos en una casa para escuchar a este experto en Apocalipsis, en profecía, hablarnos de las interpretaciones, la interpretación correcta, de este libro. Tenía yo como 6, 7 años, lo recuerdo todavía muy bien. Y él entonces empezó a hablarnos de cómo el Papa Juan Pablo II era el cumplimiento de todo lo que decía el Apocalipsis, que él era la bestia del libro de Apocalipsis. Y recuerdo muy bien hasta este día
que nos lee este pasaje de la mujer sentada sobre la bestia escarlata, y entonces nos muestra una fotografía de Juan Pablo II con su vestimenta escarlata y su estola, donde había un bordado de la Virgen María sentada con el niño. La mujer sentada sobre la bestia. Y todos ahí sorprendidos y esta es la interpretación, la mujer sentada sobre la bestia. Bueno, hay otras más, como por ejemplo, hay quienes afirman que Michelle Obama es el cumplimiento de esto que Juan escribió. Bueno, Michelle Obama, mujer atractiva, dicen algunos, y vestida muy elegante todo el tiempo, y ella siempre viajaba sentada en la bestia. La bestia es la limusina presidencial, así le llaman, The Beast, la bestia. Ahí está Michelle Obama, la mujer sentada sobre la bestia. Y este tipo de interpretaciones, vamos a ser generosos, bien intencionadas pero ridículas, dominan, por supuesto, el mundo evangélico. Y esto es el resultado de tratar de que el libro de Apocalipsis encaje en el periódico o encaje en el noticiero, tratar de encontrar alguna correspondencia, cuando en realidad debiéramos dejar que el libro se interprete a sí mismo. Entonces, ¿cómo podemos entender a la mujer sentada sobre la bestia? ¿De qué se trata esto y qué tiene que ver con usted y conmigo el día de hoy? A lo mejor usted dirá, bueno, yo estoy pasando por un problema familiar, o tengo esta enfermedad, o estoy preocupado porque no sé cómo voy a pagar la renta, o no sé qué voy a hacer con mi hijo que está de rebelde, o qué sé yo. Usted puede tener un montón de preocupaciones el día de hoy, esta mañana o tarde ya, y lo que menos tiene en el radar de su mente es una mujer sentada sobre una bestia. Y usted dirá, ¿a mí de qué me sirve esto? Bueno, a lo mejor usted no encontrará, digamos, una aplicación para esa situación existencial que usted está viviendo en este momento. Sin embargo, debo decirle que todo verdadero cristiano debiera escuchar lo que Juan nos dice esta mañana. ¿Por qué? Porque viene el día cuando nosotros vamos a enfrentar a esta mujer sentada sobre la bestia. Así entonces necesitamos entender y también necesitamos saber cómo responder. Pero usted dirá, bueno, yo no soy cristiano, ¿a mí qué? No, usted también tendrá que escuchar esto. Esto tiene que ver con usted también. Tiene que ver con su destino eterno. No solamente con su vida ahora, sino con su destino eterno. Así que en los siguientes minutos le pido que me acompañe, vamos a caminar, voy a abordar esto de una manera diferente a como lo hago normalmente. Vamos a caminar a lo largo del texto y vamos a ir entonces viendo las características de esta bestia, y vamos a ver la alianza de la bestia con la mujer y otra alianza que la bestia tiene con 10 reyes de la tierra, y veremos qué es lo que va a ocurrir. Y a lo largo del camino, a ofrecer algunas aplicaciones para nosotros. Así entonces, vamos a ver, comenzando en el versículo 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Recordará usted, la semana pasada dijimos que el mundo es tan cautivante que aún los cristianos pueden caer bajo su embrujo. Y usaba una ilustración tal vez no muy agradable para las esposas, pero quizás es la analogía más cercana. Le decía, ¿se acuerda usted? Cuando usted atrapa a su esposo, ahí están en Walmart o en Bodega Aurrerá, y él entonces tiene el carrito, pero él está siguiendo a una mujer que acaba de salir del gimnasio con los ojos, ella va vestida de leggings y demás, y usted le dice, ¿qué estás viendo? O sea, es exactamente lo que el ángel le dice a Juan. ¿Por qué te asombras? ¿Por qué te asombras? Te voy a mostrar el misterio de esta mujer. Te voy a explicar quién es esta mujer. Pero no solo la mujer es capaz de cautivar a las personas, también la bestia. Qué raro, ¿no? Que una bestia pudiera cautivar a las personas, pero leemos aquí en la Escritura, precisamente en el versículo 8,
que los moradores de la tierra se asombrarán viendo a la bestia. Ahora, la mujer cautiva por su apariencia y la bestia por un acto portentoso, como vamos a ver. Bueno, entonces seguimos la descripción aquí que se ofrece. ¿Por qué te asombras? Versículo 7. Te voy a decir el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Comenzamos entonces con la interpretación que el mismo ángel nos ofrece. Y dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y uno dice: bueno, pues sí, gracias por aclararme. Esto se parece a las explicaciones que nos da el pastor David cuando le hacemos una pregunta. Bueno, me soy más confundido que antes. Bueno, aparentemente el ángel le está dando la interpretación, le está diciendo: mira, esto que has visto, esto significa. Por un lado, usted y yo no tenemos por qué andar, como dice el dicho, buscándole 3 pies al gato, sabiendo que tiene 4. Aquí él nos está dando la descripción y la interpretación. Esto no es un código para que nosotros podamos descifrar, son símbolos que él mismo interpreta para nosotros. Sin embargo, interpreta los símbolos con otros símbolos. La mujer que has visto sobre la bestia es esto, y las cabezas son 7 montes y son 7 reyes, símbolos que interpretan símbolos. Bueno, vayamos entonces en cierto detalle en el tiempo que tenemos aquí. Quisiera poder, por supuesto, emplear más tiempo, pero no lo tenemos. Dice entonces así: esta bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Lo primero que notamos aquí es que esta bestia está reclamando para sí, como ya lo hemos visto anteriormente, está reclamando para sí características divinas. Esta bestia quiere presentarse delante de todos, ¿sí?, como poseyendo eternidad divina. Ya hemos visto anteriormente en el libro de Apocalipsis que esta triple fórmula era, es y será, es usada consistentemente a lo largo del libro de Apocalipsis. ¿Para qué? Para referirse a Dios. Por ejemplo, vaya usted al primer capítulo, capítulo 1, versículo 4, que leemos ahí. Note usted, por favor. Dice así: gracia y paz a ustedes del que es y que era y que ha de venir. Versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Capítulo 4, versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y ellos cantaban y decían: santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y capítulo 11, versículo 17, tenemos lo siguiente: tenemos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir. Capítulo 16, versículo 5, leemos lo siguiente: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Entonces, una y otra vez en el libro de Apocalipsis, esta triple fórmula se aplica a Dios, y en particular para hablar de la eternidad de Dios, del Dios eterno y soberano. La fórmula entonces se aplica a la bestia aquí, pero en una manera alterada. Usted lo puede notar, por favor, ahí. Una manera alterada, una manera diferente. Y notamos entonces que se dice lo siguiente cuando se aplica a la bestia. La bestia dice, nótelo usted, la bestia era y no es, y se nos dice, y está para subir del abismo. Era y no es, y está para subir del abismo. Bueno, que la bestia era quiere decir que
la manifestación contemporánea que Juan y sus lectores enfrentaban, que probablemente era el Imperio Romano, pues no fue la primera manifestación de la bestia. La bestia se ha manifestado una y otra vez a lo largo de la historia. La bestia, habíamos dicho antes, tiene un carácter transtemporal, trasciende el tiempo. Y dijimos en esa ocasión, cuando vimos el capítulo 13, que esta bestia es la combinación de las 4 bestias que Daniel ve en Daniel 7. Por cierto, dicho sea de paso, si usted quiere entender el capítulo 17 de Apocalipsis, familiarícese con Daniel, sobre todo capítulo 7 de Daniel, capítulo 12 de Daniel, pero en particular el capítulo 7. Leímos parte de ese capítulo en nuestra primera lectura. Ahí Daniel tiene esta visión de 4 bestias. Bueno, estas bestias en Apocalipsis son combinadas en una sola. ¿Por qué? Porque por un lado la bestia tiene este carácter transtemporal, pero por otro lado, como vamos a ver, al final de los tiempos, la bestia tendrá una manifestación final mundial. La bestia ha sido Asiria, y ha sido Babilonia, y ha sido Persia, y ha sido Grecia, y ha sido Roma, y ha sido lo que usted quiera. El día de hoy quizá pudiéramos decir, no quiero ser dogmático, Corea del Norte y China y otros países totalitarios en los que los cristianos son martirizados por su fe en Cristo Jesús. Bueno, esta bestia entonces se ha manifestado a lo largo de la historia, pero se ha de manifestar en una forma mundial al final de los tiempos. Ahora, esta bestia era, pero no es. ¿Cómo que era y que no es? Bueno, este no es pudiera entenderse en 2 maneras. Una sería que a lo mejor Juan está diciendo, mira, esta bestia de ahorita que tú estás enfrentando es y no es. Sí es la manifestación actual, pero no es la bestia final. Pero por otro lado, el no es quizás se refiera a que esta bestia, aunque era por la victoria de Cristo Jesús en la cruz y en su resurrección, ha sido derrotada. Noten ustedes conmigo que esta bestia, por más que quería elevarse a sí misma y por más que esta bestia quería mostrarse como teniendo atributos y prerrogativas divinos, esta bestia fue derrotada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario y en su resurrección. Y Cristo, nos dice el capítulo 13, le asestó un golpe mortal. Esta bestia, dice el capítulo 13, tiene una herida mortal y aparentemente esta bestia ha sido derrotada. Sin embargo, esta bestia también tendrá una milagrosa resurrección, la cual hará que los moradores de la tierra, como dice Juan, se asombren y le adoren. Así como quiere presentarse como teniendo atributos divinos, también se presenta como una imitación de Cristo, como una parodia de Cristo y en particular una parodia de la resurrección de Cristo Jesús. Dice así, la bestia, dice versículo 8, era y no es y está para subir del abismo. Y cuando suba del abismo, dice, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí es importante ver cómo, aunque aparentemente el libro de Apocalipsis parece ser un collage de cosas disparatadas, todo encaja. Porque una vez más, le vuelvo a decir, en Apocalipsis tenemos diferentes cuadros de la misma realidad. Vaya conmigo al capítulo 20. Ciertamente vamos a tener un adelanto de esto porque hemos de ver el capítulo 20 en mayor detalle en algún momento de este año. O tal vez del otro, no lo sé. Pero bueno, capítulo 20, dice así. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Vuelva usted, ponga un dedito ahí en el capítulo 17. Versículo 8. La bestia que has visto era y no es y está para subir, ¿de dónde?
del abismo. Hay una mención aquí del abismo. Y dice así: y tenía una gran cadena, tenía la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Bueno, quiero argumentar aquí que Apocalipsis 20 está hablando de lo mismo que Apocalipsis 17. ¿En qué sentido? Bueno, la bestia, dice, que has visto era y no es, y ha de subir del abismo. Apocalipsis 20 nos dice que Satanás fue aprehendido y entonces fue puesto en un calabozo, en el abismo. Cerraron la puerta con una gran cadena, pusieron un sello para que no pudiera salir de ahí hasta que se cumplieran 1000 años. Entonces tenemos a la bestia, que no es, pero que ha de surgir del abismo en algún momento. Y tenemos a Satanás en el abismo por 1000 años. Ahora, el asunto es que el mundo evangélico está dominado por una interpretación que enseña que estos 1000 años de los cuales está hablando Juan aquí, 1000 años de prisión para Satanás, son 1000 años literales que han de comenzar cuando Cristo venga por segunda vez, derrote al anticristo, a la bestia, al falso profeta, perdón, a la bestia y al falso profeta, y encierre a Satanás en el abismo por 1000 años, y entonces Cristo reine por 1000 años aquí en la tierra desde Jerusalén. Y al cabo de los 1000 años, Satanás es suelto de su prisión por un breve tiempo, sale a engañar a las naciones, reúne a las naciones para atacar Jerusalén, y entonces fuego desciende del cielo, y ya entonces Cristo destruye para siempre a Satanás. Palabras más, palabras menos, esa es la interpretación más popular de este pasaje. Suena muy bien, excepto que no es verdad. ¿Y por qué digo que no es verdad? Por varias razones, y lo veremos en detalle cuando lleguemos al capítulo 20, pero por ahora sea suficiente el decir que si en Apocalipsis los números son simbólicos, es decir, hasta el momento los números que se ofrecen, que se mencionan en el libro de Apocalipsis, han sido interpretados simbólicamente, ¿por qué entonces este sería el único número o la única cifra que tendríamos que tomar literalmente? Además de que hay otras razones. Pero quiero que usted entienda esto. Tal vez usted se acuerde, tal vez no. Si se acuerda, debemos ponernos de pie y llamarle bienaventurado. Pero la semana pasada dije que el libro de Apocalipsis nos menciona a los enemigos de Cristo y de la iglesia en una sucesión secuencial. Pero le comenté que esto nada más es para propósitos literarios. Y no es que primero venga el dragón y luego el anticristo y luego el falso profeta y luego la mujer, así como una lucha de relevos australianos. No, sino que es Satanás quien ahora mismo y a lo largo de la historia y en el futuro hace y hará y ha hecho uso de ¿qué? De agentes para perseguir a la iglesia. Ahora, ¿qué sucede aquí? ¿Qué es lo que quiere decir Apocalipsis cuando nos dice que la bestia era, no es y ha de surgir del abismo? Y que Satanás fue prendido y echado al calabozo por 1000 años. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, quiero contender que estos 1000 años no son 1000 años literales, sino un número simbólico para referirse al mismo periodo de tiempo del cual trata Apocalipsis. ¿Qué periodo de tiempo? El tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y entonces usted dirá, a ver, ¿me estás diciendo que cuando Cristo Jesús vino por primera vez en su ministerio terrenal y en particular en su muerte en la cruz, Cristo entonces ató a Satanás y lo puso en el calabozo? Sí, eso es lo que estoy diciendo. ¿Cuándo ocurrió esta atadura? ¿Cuándo ocurrió este aprisionamiento de Satanás? En la primera venida de Cristo. Pero claro, eso suena muy bien, excepto que a lo mejor no tienes tele, pastor, porque no te enteras de qué está pasando en el mundo.
¿Cómo puedes decir que Satanás está en prisión? ¿Que acaso no ves lo que sucede? La maldad que hay en el mundo. Todavía el otro día una niña iba en su bicicleta en Veracruz y unos tipos vinieron y uno de ellos la apuñaló salvajemente. Y me estás diciendo que Satanás está atado, que Satanás está en una prisión. Bueno, es que usted tendrá que ser muy cuidadoso y tendrá que leer cuidadosamente la Biblia. ¿Por qué? Note conmigo, por favor, en el capítulo 20, qué se dice y qué no se dice. Empezando con qué no se dice. No se dice aquí que Satanás está atado en el sentido de que no pueda hacer sus diabluras. Es decir, hacer lo que él hace. ¿Y qué es lo que él hace? Él es homicida desde el principio. Vino para matar, hurtar y destruir. Pero se nos dice esto, véalo usted. Versículo 3. Lo arrojó al abismo y lo encerró. ¿Para qué? Puso sello sobre él. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí está el propósito. ¿Para qué? Para que no engañase más a las naciones. En otras palabras, para ser más preciso, lo que tenemos aquí es que Satanás fue restringido en su poder. O sea, si usted quiere, Dios tomó al Rottweiler y le puso una cadena. Y entonces no puede Satanás impedir que el evangelio avance hasta lo último de la tierra. No puede, está restringido, no puede. Llega hasta donde la cadena le permite llegar. Y entonces, como Jesús mismo dijo, el evangelio del reino será predicado a todas las naciones. Ahora, llegará el momento cuando Dios lo decida. Dios entonces va a soltar la cadena, quitará la restricción que tenía y entonces Satanás saldrá del abismo para lanzar su último, más cruento, cruel, horrible, horrendo y sangriento ataque que el mundo ha visto hasta ahora en contra de la iglesia. Ahora, volvamos al capítulo 17. La bestia era ¿qué? Y no es, y ha de subir del abismo. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento Satanás mismo se va a presentar al... No. Quiere decir que Satanás, a través de la bestia, a través de la manifestación final de la bestia, a través de la encarnación de la bestia en un hombre, en un líder mundial, en un líder político. Y usted, ¿de dónde sacas esto, pastor? Bueno, vaya usted conmigo a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Y verá usted que Pablo habla exactamente de lo mismo cuando dice estas palabras. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿qué? El día del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué dice Pablo? Nadie les engaña. Antes de la venida de Cristo tienen que suceder dos cosas: la gran apostasía, que por cierto está sucediendo, y número 2, la manifestación ¿de quién? Del hombre de pecado. Y esta es la manera de Pablo de referirse al anticristo, del cual habla Juan en sus cartas, y de la bestia, de la cual habla en el Apocalipsis, y dice así, noten conmigo por favor esto: el cual se opone, versículo 4, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este hombre, en algún momento, cuando así suceda en el futuro, no será alguien que querrá ser adorado junto con Dios, sino que querrá adoración exclusiva para Él. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ustedes dirán, no es cierto. ¿Qué pasaba en tiempos del apóstol Pablo? El emperador romano se llamaba a sí mismo ¿qué? Curios et Deus, Dios y Señor.
y la gente tenía que adorarle como Dios y tenían que ofrecerle sacrificios. Bueno, y dice, versículo 6, y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará ¿quién? Aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, volviendo a Apocalipsis, la bestia que era y no es, y ha de subir del abismo. ¿De qué se trata esto? Satanás, que ahora está restringido, está detenido. Dios le dice, de aquí no puedes pasar, no vas a impedir que mi evangelio llegue hasta lo último de la tierra, pero cuando el evangelio sea predicado a todas las naciones, Dios quitará la restricción y Satanás, a través de este hombre de pecado, este inicuo, esta bestia o anticristo, saldrá a perseguir a la iglesia como nunca antes, a toda la iglesia, tratando de aplastar a la iglesia de una vez y por todas. Veremos esto en más detalle en el capítulo 20, pero de esto está hablando aquí el capítulo 17, cuando dice que la bestia era y no es, y ha de subir del abismo. Satanás ahora está restringido en el abismo. Dios le quita esta restricción y sale por un breve tiempo a su ataque final. Ahora, rápidamente aquí, volvamos a Apocalipsis 17, por favor. Apocalipsis 17. Note usted que sigue la explicación aquí. En el versículo 9 dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Eso no es asunto de inteligencia o de estudios teológicos, es un asunto de sabiduría que el Señor da a los suyos. Y dice así, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y va a la perdición, note usted, dice ahí el escritor, es decir, Juan. La bestia que era y no es también el octavo, y que es entre los 7 y va a la perdición. Ahora, 7 montes, 7 reyes, ¿de qué se trata esto? Bueno, 7 montes, la mujer, dice el mismo ángel, que has visto la ciudad que se asienta sobre esos montes. Bueno, Roma, probablemente sí, la manifestación contemporánea de la bestia, pero creo que obviamente no podemos decir que el simbolismo acaba allí. 7 reyes. Y es aquí donde empiezan entonces toda clase de interpretaciones. Y una interpretación trata de identificar estos 7 reyes con 7 emperadores romanos. Y entonces ofrecen diferentes nombres. Ahora, aquí una lista rápida de los emperadores romanos. Julio César reinó del 101 al 144 antes de Cristo. Augusto César del 27 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Tiberio del 14 al 37 después de Cristo. Calígula del 37 al 41. Claudio del 41 al 54. Nerón del 54 al 68. Galba solamente el año 68. Otto año 69. Vitelius o Vitelo del 69, Vespasiano 69 al 79, Tito del 79 al 81, Domiciano 81 al 96, por cierto Domiciano era el emperador reinante cuando se escribió Apocalipsis, Nerva del 97 al 98 y así por el estilo. Y creo que usted ya más o menos entiende qué quiero decir. Son más de 7, ¿no es cierto? Son más de 7. Ahora, ¿dónde empezamos la cuenta? Ese es el problema. Si interpretamos estos 7 montes como 7 emperadores romanos, ¿dónde empezamos la cuenta? ¿Con Augusto? ¿Con Tiberio? ¿Con Nerón? ¿Dónde empezamos a contar 7? ¿No? Ese es un problema para la interpretación. Creo que es más responsable seguir lo que el mismo libro de Apocalipsis nos enseña, que el número 7 es un número simbólico. Y es un número, hemos visto, que significa algo que está completo, algo que es pleno, como el mismo libro de Daniel lo dice en Daniel 7, 4 al 7. Número 7 ocurre unas
45 veces en el libro de Apocalipsis fuera de este pasaje que estamos considerando, y en todas esas ocasiones 7 es un número simbólico, es una expresión figurativa. 7 entonces con 7 montes y 7 reyes. Bueno, montes en la Biblia también se usa una y otra vez para hablar de reinos, para hablar de, como se dice por ejemplo, el monte del Señor, ¿no? Es el reino de nuestro Señor. Podemos ver en Apocalipsis a Cristo Jesús sobre el monte Sión, en su reino inconmovible. Bueno, entonces, ¿qué querrá decir esto? Pues que esta bestia es una bestia que tiene pleno poder mundial. Esta bestia que se ha manifestado una y otra vez y que vendrá entonces una vez más. Ahora bien, esto se complica un poquito más. ¿Por qué? Porque luego se nos dice que 5 han caído, y entonces dice uno es y el otro todavía ha de venir, y cuando venga es necesario que dure un breve tiempo. Una vez más, esta es una expresión que se refiere a que previas manifestaciones de la bestia han venido. Bueno, hay una bestia presente, dice Juan, pero otra no ha venido todavía, y cuando venga durará un breve tiempo. Es decir, la manifestación final de la bestia. Ahora, si las cosas estaban complicadas, se complican un poco más. ¿Por qué? Porque luego entonces habla de que esta bestia, dice así, vea usted conmigo, en el capítulo 17. La bestia, versículo 11, que era y no es, también es el octavo, y es entre los 7. Son 7, pero también es el octavo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, obviamente esto es algo simbólico. El número 8 también tiene un significado figurativo, como los demás números en Apocalipsis. 8 tenía una connotación muy interesante, un significado muy interesante en el cristianismo primitivo. Después de 6 días de creación, Dios descansó en el séptimo. El día séptimo, el día de reposo, ahí Dios concluyó su proceso creativo, y quizá haya sido visto el día de reposo como el inicio, como el inicio de la cuenta, como un octavo día, como algo entonces que está empezando después de los 7 días anteriores. Cristo murió en el 6º día de la semana, descansó en la tumba el día sábado, el sabbat, y se levantó en el día octavo. El día octavo, que es el primero para los cristianos. O sea, llamar a la bestia un octavo simplemente es una manera en la que vemos un nuevo comienzo de esta bestia, un nuevo inicio de esta bestia. Esta bestia que aparentemente no es, pero que se manifestará finalmente, y entonces en esta manifestación final formará una alianza. Note usted, versículo 12, 10 cuernos. Estos 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Deje usted de tratar de buscar correspondencias. No, es la Confederación Europea. No, es la OTAN. No, es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No, 10 es un número simbólico. En el sistema decimal es un número que implica que está completo, ¿sí? Es un número que implica que está completo porque contiene a los otros 9. Implica una totalidad en el sistema decimal. Por lo tanto, estos 10 reyes de los que se mencionan aquí, de los cuales dice Juan, le darán su autoridad a la bestia y recibirán con ella autoridad por 1 hora, número simbólico también, por un breve tiempo. Estos 10 reyes simplemente son un símbolo de que cuando esta bestia final se manifieste, a diferencia de otras épocas, a diferencia de lo que experimentan muchos cristianos el día de hoy, no será nada más Corea del Norte, no será nada más Afganistán, no será nada más Irán, no será nada más China, sino que todo el mundo entero, todas las naciones de la tierra, sin excepción, se unirán a la bestia para perseguir a los cristianos. Y esto está ya sucediendo. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas pretende prohibir la intolerancia religiosa en el mundo. ¿Qué implica eso? Implica, por ejemplo, que usted ya no pueda evangelizar a nadie. Implica que usted diga que Cristo Jesús es el único y verdadero Dios, que usted no pueda decir tal cosa. Implica que los cristianos vamos a ser perseguidos por todo el mundo.
Esos 10 reyes recibirán autoridad por 1 hora. Ahora bien, y usted dirá, pastor, si venía desanimado, ahora estoy más desanimado. Si venía asustado, ahora estoy más. Pero hay buenas noticias, hermanos. Hay buenas noticias. Un par de buenas noticias. Esta bestia causará asombro para todos, menos para los verdaderos cristianos. Note usted. Dice así. Versículo 8, la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Un término técnico en Apocalipsis para referirse a los incrédulos idólatras que no se arrepienten de sus pecados. Los moradores de la tierra, noten, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Usted creyente, verdadero, usted será protegido por el Señor espiritualmente hablando. Por favor, no se confunda. Esta es una protección espiritual. No quiere decir que los verdaderos creyentes serán protegidos de la furia de la bestia. Nos dice el versículo 6 que la mujer estaba ¿qué? Ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires. Esta alianza entre la cultura caída, la cultura impía y el poder político ya se veía en Roma. Los ciudadanos de Roma en el Coliseo comían palomitas viendo a los cristianos ser despedazados por los leones. Y decían, ¡wow! Le quitó un brazo, ¿no? Y comiendo ahí sus palomitas con salsa Valentina, ¿no? Mientras que había un reguero de sangre en el Coliseo romano. Y el día de hoy, por supuesto, la bestia es la que fuerza. ¿Es fuerza o forza? Siempre digo fuerza, pero bueno. Lo que la cultura quiere. Pudiéramos mencionar muchas cosas, pero piense en el asunto LGBTQ. Piense usted en el asunto del aborto, por ejemplo. ¿Qué quiere la cultura? Quiere ser libre de Dios, ¿no? Quiere ser independiente de Dios, quiere ser autónoma, no quiere a Dios y quiere hacer lo que quiera. Y entonces, si alguien se opone a lo que la cultura quiere, ahí está el gobierno. Ahí está el gobierno. ¿Te opones? ¿Tú dices que este no puede ser no binario? A la cárcel. ¿Tú dices que no puede abortar? A la cárcel. En esta alianza entre la cultura pagana, caída y la bestia. No quiero que usted se vaya de aquí teniendo una idea incorrecta. Esta protección es espiritual. Los cristianos seremos preservados espiritualmente. Recordará usted que Apocalipsis nos ha dicho en el capítulo 7 que los verdaderos cristianos no solamente tenemos la bendición que Jesús dice a sus apóstoles, no se regocijen de que los demonios se les sujeten, sino más bien regocíjense de ¿qué? De que sus nombres están escritos, ¿dónde? En el libro de la vida. Entonces, no solamente tenemos la bendición de que nuestros nombres fueron escritos desde antes de la fundación del mundo, sino que Él nos ha sellado con su Espíritu Santo. Y ese sello espiritual del Espíritu Santo nos preserva e impide que nosotros nos dejemos cautivar por la mujer y por la bestia. Ese sello nos impide que nosotros seamos seducidos completamente y que le demos nuestra lealtad al mundo y a la bestia. No así aquellos que no son cristianos, dice aquí Juan. Los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Es probable, Dios no quiera que así sea, que algunos de los asistentes aquí, cuando eso suceda, se asombren viendo a la bestia. Porque a pesar de que estaban aquí, no eran verdaderos cristianos. No eran verdaderos creyentes. Por eso es importante que usted este día se asegure de ser un verdadero creyente en Cristo. Y permítame concluir aquí mostrando algo más para animarle a usted. Versículo 14. No solamente estos 10 reyes, junto con la bestia,
tratarán de destruir a los santos, a los cristianos, a la iglesia. Pero van a hacer algo muy necio. Versículo 14. Pelearán contra el Cordero. Se van a atrever a pelear contra el Cordero. Y esto ya lo hemos visto. Capítulo 16, la batalla de Armagedón. Van a intentar ellos, y Armagedón era algo simbólico, ¿se acuerdan? Intentarán ellos pelear contra Cristo. Cuando Cristo esté viniendo, intentarán hacer guerra contra Cristo. Y Cristo Jesús dice aquí, los vencerá. Se me olvidaba que son presbiterianos. Cristo Jesús los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes y porque Él es el Señor de señores. Y no importa que, note por favor aquí el impacto de esto, este poder mundial en su totalidad. Y yo no sé si así sea, Vladimir Putin y quien esté en la Casa Blanca y Xi Jinping y el que usted quiera, todos unidos en contra de Cristo, todos unidos en contra de la iglesia, pero el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de Vladimir Putin, porque Él es el Señor de Joe Biden, porque Él es el Señor de Donald Trump, porque Él es el Señor de Xi Jinping, porque Él es el Señor del que usted quiera, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de señores. Pero no solo eso, escuche, dice, y los que están con Él son llamados y elegidos. O sea, no solamente el Cordero va a vencer, pero también los que están con Él, los que son de Él, los que son suyos. ¿Por qué? Porque son llamados por Él. ¿Y por qué son llamados? Porque fueron elegidos por Él. Esto no es un asunto de que lo merezcan, no es un asunto de que eran personas bondadosas, sino que el Señor Jesús en su gracia los escogió y los ha llamado. Y esto se manifiesta ¿en qué? En que son fieles. En que son fieles. Usted, y aquí, tú joven, tú niño, usted hermano puede decir, no, yo soy uno de esos llamados. No, yo soy uno de esos que van a estar con Cristo y que van a vencer con Cristo. Yo soy uno de los escogidos. Déjame preguntarte, ¿eres fiel? ¿Eres fiel al Señor? ¿Estás siendo fiel en tu diario vivir? ¿Estás viviendo una vida fiel a Cristo? Si no estás viviendo una vida fiel ahora, ¿crees tú que vas a ser fiel cuando la bestia final se manifieste? Si es que en la soberanía de Dios te toca a ti. Si tú eres fiel ahora mismo, ¿crees que vas a ser fiel en ese entonces? Y si no eres fiel, no puedes decir que eres de los llamados y de los elegidos. Por lo tanto, entonces también tienes que arrepentirte. Pero cristiano, usted que con buena conciencia puede decir que es un seguidor de Cristo, sí, no de manera perfecta, pero que es un seguidor de Cristo, cristiano, cobre ánimo, cobre aliento. Sí, se va a poner muy feo. Sí, va a haber mucha sangre. Sí, va a haber mucho martirio. Pero al final del día vamos a vencer. Vamos a vencer porque el Cordero ya venció. Y si usted está con Él, usted es llamado y es elegido. Y usted será fiel hasta el final. Que Dios bendiga su palabra.